Hola, buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es inflamación aguda. A manera de breve introducción, la inflamación es la respuesta protectora natural del cuerpo a cualquier lesión, irritación o traumatismo. Este proceso de defensa natural lleva un flujo de sangre incrementado al área afectada, lo que produce una acumulación de líquidos. En este caso nos vamos a basar en lo que es la inflamación aguda. Cuando es aguda, ocurre como una respuesta inmediata a un trauma, como ya les mencioné, y habitualmente en el curso de las siguientes 2 horas. En este caso es importante resaltar que esta inflamación aguda tiene otro nombre, que es fase exudativa. ¿Por qué? Porque hay mucho exudado en esta fase. Eh, Hay diferentes tipos de procesos que ocurren en lo que es la inflamación aguda. Primero, pues en respuesta al daño que ocurrió o al traumatismo, va a haber una vasoconstricción arteriolar mediada por un impulso nervioso. Después va a haber una vasodilatación por mediadores químicos con un aumento del volumen sanguíneo o hiperemia. Después va a haber un aumento de permeabilidad vascular que propicia la transudación, exudación y formación de edema. Después vamos a tener congestión, aumento de la viscosidad sanguínea y marginación, pavimentación y exocitosis leucocitaria. Vamos a tener una migración unidireccional hacia el foco de daño, es decir, se le conoce como quimiotaxis, y contacto, reconocimiento, englobamiento y degradación, que a esto se le conoce como fagocitosis. Las principales células involucradas en lo que es la inflamación aguda son los neutrófilos, monocitos, macrófagos y posteriormente linfocitos T. Aquí es importante recalcar que el infiltrado o las células principales que se van a ver involucradas son células polimorfonucleares. No confundir con las células mononucleares, que son las que se encuentran en la inflamación crónica. En este caso son células polimorfonucleares. Las principales mediadores van a ser aminas vasoactivas, eicosanoides, quimiosinas y citocinas. El comienzo, como ya les mencioné, es inmediato. La duración puede durar de pocos días a pocas horas, según sea el proceso o el daño que haya causado. Obviamente, si es un daño mayor, va a durar más tiempo. En este caso, pues de inflamación aguda seguiría la inflamación crónica en caso de ser muy feo el daño o muy duro. El resultado va a ser la resolución, es decir, se va a arreglar por completo el problema, lo que estaba haciendo daño, y también puede haber formación de cicatriz con consiguiente formación de fibrosis, o como muestro ahí en el esquema, después puede progresar a lo que es una inflamación crónica, que aquí son otros procesos completamente diferentes, y que igual llega a lo que es la fibrosis, pero tarda un poco más. La inflamación crónica no es tema de ahorita, eso lo vamos a ver en otra clase. En este caso vamos a enfocarnos en lo que es la inflamación aguda, que como ya les mencioné es inmediato, y células polimorfonucleares son las principales células involucradas. Existen 5 signos cardinales de la inflamación, que estos pueden verse o pueden manifestarse cuando está ocurriendo lo que es la inflamación. Va a ser el calor, el paciente puede llegar a tener calor en el lugar de la inflamación o de la lesión. Rubor, se pone un poco rojito o rojizo. Tumor, dolor y alteración de la función. El corte que vamos a ver en este caso es meningitis aguda. Mi nombre es Perla Mayara Cruz Alcalá, mi Facebook es Perla Mayara. Ahí está el link para cualquier duda o aclaración que tengan sobre este corte en específico, ya que los demás cortes van a ser explicados o expuestos por otros becarios, y cada becario va a dejar su Facebook para cualquier pues duda que tengan.
Para que la clase sea lo más parecido posible a lo que es la clase presencial, vamos a ver los cortes de acuerdo a como lo veíamos en clase, es decir, por partes, nombre, órgano, proceso, teopatogenia, epidemiología, macro, micro, si tiene célula característica o si tiene tinción característica y datos relevantes de cada corte. En este caso, el nombre va a ser meningitis aguda, el órgano leptomeninges y el proceso inflamación aguda. Como etopatogenia tenemos que es un proceso inflamatorio agudo del sistema nervioso central causado por microorganismos que afectan las leptomeninges. En este caso, los microorganismos que van a afectar a las leptomeninges va a ser bacterias. Por eso también se le conoce como meningitis bacteriana. Esta va precedida de la colonización de la nasofaringe por las bacterias, desde donde pasan a través de la sangre o por soluciones de continuidad al sistema nervioso central. Una vez que ya está en el sistema nervioso central, se desencadena lo que es la respuesta inflamatoria, que hace que aumente la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con lesión del endotelio capilar y necrosis tisular. Esto hace que eleve la presión intracraneal y da lugar a edema cerebral, hipoxia, isquemia y lesión de las estructuras parenquimatosas y vasculares cerebrales. Es importante recalcar que el tipo de inflamación que vamos a ver en este caso va a ser inflamación de tipo aguda. El edema, la hipoxia y la isquemia, que es originado por la compresión de dichas estructuras por la inflamación, va a ocasionar lo que es los signos y síntomas que vamos a ver posteriormente. Siguiendo con lo que es la etiología y la epidemiología de esta enfermedad, la meningitis aguda, un 80% ocurre en la infancia, especialmente en niños menores de 10 años. En la última década, con la introducción de nuevas vacunas frente a los gérmenes causales más frecuentes y con el desarrollo de nuevos antibióticos más potentes y con buena penetración hematoencefálica, ha disminuido la incidencia y ha mejorado el pronóstico de la infección. Mas, sin embargo, pues las secuelas y la mortalidad no han sufrido grandes cambios. Una cosa es que lo más común sea en los niños menores de 10 años, más sin embargo los adultos, adolescentes y ancianos no quedan descartados de esta enfermedad. En este caso vamos a dividir las diferentes etiologías o microorganismos en grupos de edad. ¿Por qué? Porque dependiendo del grupo de edad hay un microorganismo más frecuente y esto es pregunta de examen. En los recién nacidos, el microorganismo o bacteria más frecuente es E. coli. En lactantes y niños es Haemophilus influenzae. En los adolescentes y adultos jóvenes, Neisseria meningitidis. Y en ancianos, Streptococcus pneumoniae. El cuadro clínico que presenta el paciente va a ser principalmente fiebre, seguido de cefalea. Puede llegar a tener vómito en proyectil. El vómito en proyectil se caracteriza por ser un vómito que no va a estar precedido por arcadas, es decir, no es como el vómito habitual que pues todos hemos tenido. Este vómito en proyectil es característico de irritación meningia. Puede llegar a tener convulsiones, rigidez nucal y existen dos signos de irritación meningia que ahorita en la siguiente diapositiva van a ser explicados. También se le puede agregar signos de disfunción cerebral, que en este caso pues serían las convulsiones que ya les mencioné y alteración al nivel de la conciencia, dependiendo obviamente de qué tan grave sea la meningitis o la inflamación que está teniendo el paciente. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, hay dos signos de irritación meningia que son muy característicos o sugestivos de meningitis aguda, es decir, se le debe de realizar estos dos signos a los pacientes que puedan ser sospechosos de meningitis aguda. El primero, maniobra, se coloca al paciente en posición de cuito dorsal
El examinador flexiona pasivamente la cabeza asegurándose de mantener el tórax sobre la camilla. En pacientes con irritación meningia, como los pacientes con meningitis, el signo de Brudzinski suele ser positivo, es decir, manteniendo inmóvil el tórax, el paciente involuntariamente flexiona las piernas, acercando las rodillas hacia el tórax. El segundo signo o maniobra que vamos a realizar es la de Kerning. En esta es la respuesta rígida de la nuca al aproximar el tronco hacia las rodillas y tiene gran importancia en el diagnóstico de meningitis, como les mencionaba. También es la incapacidad de flexionar la pierna más de 90 grados sin dolor, es decir, al paciente se le trata de poner la pierna un poco más de 90 grados y va a referir dolor. Bueno, ahora hablando de lo que es la imagen macroscópica y microscópica, primero vamos a ver lo que es la imagen macroscópica. Se va a observar oscurecimiento meningio, engrosado y exudado fibrinoleucocitario semejante a pus. En esta imagen que les muestro es un cerebro de un niño. Se observa un grueso exudado cremoso bajo la aracnoides, más prominente en el área frontal y temporal. El aspecto cremoso se debe al predominio de polimorfonucleares. Como les he estado recalcando a lo largo de la presentación, el predominio de polimorfonucleares va a crear lo que es un exudado. En este caso se va a ver de aspecto cremoso y por eso observamos esas zonas blanquecinas en esta imagen del cerebro de un niño que pues padecía de meningitis aguda. Esta es otra imagen de un cerebro. En este caso también se pueden observar zonas blanquecinas donde está el exudado fibrinoleucocitario. En este caso pues va a ser, como ya les mencioné, con predominio de polimorfonucleares y también engrosamiento de la aracnoides y es lo más importante y característico de la imagen macroscópica. Es importante recalcar y resaltar que en su examen les pueden llegar a preguntar mucho lo que es la imagen macroscópica, entonces no se confíen y no lo dejen a la ligera. Chequen bien cuáles son las características especiales de cada corte y así se les va a hacer un poco más fácil. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es la imagen microscópica, que es lo que más nos interesa a nosotros como becarios que les quede claro. En este caso es visualizar al corte cómo se ve la patología que estamos analizando. Primero que nada, es indispensable al momento de ver el corte que sepan qué órgano están viendo. En este caso, quiero que les quede claro que vamos a ver dos zonas. Una va a ser el espacio meningio y la otra va a ser el parénquima cerebral. Como podemos observar, son muy diferentes. Uno es más acidófilo, que en este caso sería el parénquima cerebral, y el espacio meningio es más basófilo. ¿Por qué? Por todo el puntilleo polimorfonuclear que tiene, pero eso ahorita se los explico. Primero que nada, quiero que les quede claro que tenemos dos zonas. Estas van a confluir, no sé si se fijan que se ve como un triángulo y como un semicírculo en lo que es el parénquima cerebral. Y pues esto es muy característico cuando lo estás viendo de una manera panorámica, es decir, de lejos. En el espacio meningio, que en este caso es la parte más superior, en la periferia del corte se observa el espacio meningio aumentado de volumen a expensas de infiltrado inflamatorio agudo de tipo polimorfo nuclear. El parénquima cerebral, después lo tenemos, y en este vamos a tener edema, el cual se describe como un aumento del espacio perineural y perivascular, que se le conoce como espacio de Virchow-Robin, el cual se observa como un halo claro alrededor de estas estructuras. Esto que les acabo de mencionar quiero que les quede muy claro, pero esto se los voy a señalar en otra diapositiva que se vea mucho más cerca. Ahorita nada más en el parénquima cerebral lo que podemos observar
son el puntilleo de polimorfonucleares. También podemos llegar a tener congestión vascular y que siempre que nos quede claro que el infiltrado que vamos a observar es polimorfonuclear. Sabemos que es parénquima cerebral porque observamos neuronas. En este caso no son tan fáciles de apreciar porque pues estamos a una vista panorámica, pero en otros cortes sí se pueden apreciar. Lo que me interesa es que sepan identificar que estamos viendo parénquima cerebral y espacio meningio y que son muy diferentes. Una vez que se aprendan lo que es el parénquima cerebral, ya no se les va a olvidar porque es un parénquima que no se parece a otra cosa, no tiene algún diagnóstico diferencial que se le pueda acercar. Bueno, en esta diapositiva es la misma imagen de la diapositiva anterior, pero en este caso pues está un poco más aumentada de tamaño. Para aquí les quiero explicar lo mismo, nada más que para que les quede de una manera más clara. En la parte superior tenemos lo que es el espacio meningio, donde están las leptomeninges, y en este caso va a confluir en forma de un triángulo si lo vemos de una manera panorámica. También casi donde confluye el triangulito tenemos ahí, se observa una estructura pues que en este caso es un vaso sanguíneo. Sabemos que es un vaso sanguíneo porque pues tiene tres capas, la íntima, media y adventicia. En este caso no se alcanza a apreciar tanto lo que es la media, que es lo más característico de cuando se observa un vaso, pero se observa los eritrocitos dentro del vaso que están congestionados, entonces vamos a tener congestión de los vasos. Y pues en todo el espacio meningio va a haber lo que es el infiltrado polimorfonuclear, por eso se ve un poco más basófilo. Ya después, debajo, a los lados, vamos a tener el parénquima cerebral, que igual, como ya les dije, vamos a encontrar lo que es el espacio de Virchow-Robbins, que ahorita lo vemos de una manera más cerca. Aquí tenemos otro corte, pero esto, si se fijan, ya no se alcanza a ver lo que es la confluencia del triangulito que les mencionaba ahorita, pero sí sabemos identificar lo que es las dos zonas que les mencionaba ahorita. La zona más acidófila va a ser el parénquima cerebral y donde se ve el mayor aumento de puntilleo polimorfo nuclear es el espacio meningio. En este caso, como dice ahí, el infiltrado agudo lo vamos a tener en las meninges y engrosamiento por el edema que hay. También se va a ver un poco más aumentado. Lo normal es que pues no haya tanto espacio meningio, pero pues como hay una inflamación, como es inflamación de las meninges, va a estar aumentado de tamaño. También ahí podemos observar unos vasitos. Y ya si nos vamos a lo que es el parénquima cerebral, también podemos aquí, estamos viendo un poquito de hemorragia, que es lo que se ve de una manera más rojo. Y también los espacios de Virchow-Robbins que les mencionaba ahorita, que se observan como un halo claro y dentro un puntito. Y no se descarta también lo que es el puntilleo de polimorfonucleares. En esta otra imagen ya se puede apreciar lo que es las neuronas que les mencionaba ahorita, que son características del parénquima cerebral. También vamos a observar el espacio de Virchow-Robbins, que como les mencionaba se va a observar como un halo claro. Ahorita en la otra diapositiva se los muestro, pero creo que verán la diferencia de parénquima cerebral que les voy a encerrar ahorita. Todo
eso que le subrayé en rojo para arriba va a ser lo que es el parénquima cerebral, que está caracterizado, pues ya se los dije, por las neuronas, que esto es completamente normal, no vayan a pensar que es patológico. Pero en este caso me interesa mucho que sepan identificar el parénquima cerebral, y lo que está debajo en sí va a ser las leptomeninges o el espacio meningio, que en este caso va a estar. Aquí tenemos esta última imagen donde podemos apreciar los dos espacios que ya les mencioné, el parénquima cerebral con su edema perineural y perivascular, que se le conoce como espacio de Virchow-Robbins. Aquí ya se observan un poco mejor las neuronas, que son nuestras estructuras como que de forma triangular en el parénquima cerebral, que son muy diferentes al infiltrado polimorfo nuclear. El infiltrado polimorfo nuclear son puntitos basófilos. En este caso las neuronas se ven de manera triangular como con un flagelo. Después, en la zona de las leptomeninges o del espacio meningio, vamos a ver todo repleto de células polimorfonucleares y aumentado de tamaño. También podemos observar en la periferia, aquí en el corte superior, vamos a tener lo que es un vaso muy grande y congestionado. Igual, lo que predomina, como ya les mencioné mucho, es su capa media, que está muy, muy aumentada de tamaño. Y sería todo por parte de la microscopía. Espero les quede claro. Estos dos espacios son muy importantes que los identifiquen. Acuérdense que cuando lo vean desde una vista panorámica, el identificar el corte es muy fácil porque va a ser una confluencia triangular. ¿Ok? Lo triangular es el espacio meningio y lo que está alrededor es el parénquima cerebral. Recuerden que identificamos parénquima cerebral. ¿Por qué? Porque estamos viendo neuronas y es un poco más acidófilo. Si se fijan, tiene un color acidófilo más bajito y que nada que ver con el espacio meningio, que en este caso pues es puro puntillo basófilo. Sabemos que todos los cortes que vemos en patología, algunos tienen tinción característica o célula característica. En este caso, no va a tener tinción característica ni célula característica. No quiere decir que no se vea con alguna tinción en específico, pero para fines de examen no va a haber ni tinción característica ni célula característica. Hola a todos, mi nombre es Iván Rivera, soy instructor del Departamento de Patología y el día de hoy vamos a ver la clase y el corte de pielonefritis aguda. Bueno, pues antes de comenzar propiamente con las características microscópicas y macroscópicas de esta enfermedad, tenemos que empezar mencionando que la pielonefritis aguda es una inflamación supurativa que involucra el parénquima renal y la pelvis renal y es secundario a un proceso infeccioso causado por bacterias. Los principales agentes causantes de una pielonefritis aguda son bacterias, específicamente bacilos gram-negativos entéricos que pertenecen a la microbiota intestinal y pues están asociados a infecciones de vías urinarias bajas. Entonces el órgano, pues vamos a hablar de riñón. El proceso es una inflamación aguda. Acuérdense que estas siempre son preguntas de su examen de laboratorio, entonces para que se las aprendan muy muy bien.
Y en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que mencionar que es una epidemiología bastante variada. Por ejemplo, en la primera que les puse aquí, pues es que es más común en mujeres, por el hecho de que la uretra pues es un poco más corta, mide de 4 a 5 centímetros la uretra femenina, entonces pues es más fácil que las bacterias accedan a la vejiga, o incluso por el hecho de que hay una distancia muy estrecha entre la uretra y la zona perianal, y pues estamos hablando de bacterias de la microbiota intestinal, pues es más fácil que accedan a la uretra. En el caso de los hombres que son mayores de 50 años, pues sabemos que a esta edad eh, la próstata empieza a sufrir algunos cambios, por ejemplo la hiperplasia prostática benigna, que empieza a estrechar cada vez más la uretra prostática y esto impide el paso de la orina de la vejiga hacia afuera por la uretra. Entonces esto hace que haya una estasis de la orina y provoca que una infección de vías urinarias pues más fácil. En el caso de la instrumentación y sondaje, pues el hecho de estar manipulando la uretra con instrumentos como una sonda, pues facilita la entrada de bacterias a la vejiga. En el embarazo, pues el útero está en constante crecimiento fisiológico, empieza a ejercer presión sobre la vejiga y pues esto va provocando estasis de la orina, facilitando la infección. En el caso de la diabetes y la inmunodepresión, pues estas son condiciones que pues sabemos que facilitan son condiciones que facilitan la infección. En el caso de la disfunción neurogénica hay patologías, por ejemplo las lesiones medulares o una complicación de la diabetes, por ejemplo la neuropatía autonómica, que hacen que la vejiga no funcione de una manera adecuada, entonces la orina no sale por la uretra y se empieza a quedar estancada en la vejiga y pasa lo mismo, eso fomenta la llegada de bacterias y pues una infección más fácil. Y por último tenemos la insuficiencia vesículo-uretral, que ahorita vamos a explicar un poco más detalladamente. Entonces, en la etiopatogenia tenemos dos vías muy importantes, que son pues dos formas en las que las bacterias pueden llegar al riñón. En la primera del lado izquierdo tenemos la vía ascendente. Esta es la más común, representa más del 85% de los casos de las pielonefritis agudas. Y el agente habitual aquí, número uno, el que casi siempre se encuentra en este tipo de infecciones, es Escherichia coli, y de ahí ya le sigue Proteus, Klebsiella y Enterobacter. Después tenemos a la vía hematógena. Esta es mucho menos frecuente y pues ocurre como resultado de la migración de bacterias desde focos aislados, por ejemplo un paciente que tiene endocarditis o septicemia o otro tipo de infección, pues estas bacterias es fácil que entren al torrente sanguíneo y de ahí puedan viajar pues prácticamente a cualquier parte del cuerpo, incluidos los riñones. Y en este caso el agente habitual más común pues es Staphylococcus aureus o cualquier otro tipo de estafilococo. Del lado derecho pues les puse una imagen que está en su libro de patología en el Robbins, lo pueden checar. Pues es un esquema representativo de los pasos que sigue una infección de vías urinarias bajas y cómo poco a poco van ascendiendo hasta llegar al riñón. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en la vía ascendente. Si se fijan aquí abajo de la imagen, el primer paso de la infección ascendente pues es la colonización de la mucosa de la uretra distal. Esto depende pues de la capacidad de la bacteria para adherirse a la mucosa de la uretra y se logra gracias a que estos agentes patógenos tienen proteínas como las adhesinas que se encuentran en las fimbrias de estas bacterias y que empiezan a interactuar con receptores del urotelio de la uretra y de la vejiga. Entonces una vez que llegan a la uretra, el siguiente paso pues es colonizar la vejiga. Y esto es fácil, por ejemplo, como yo les comenté, en pacientes que tienen sondas, pues esto es prácticamente una entrada de bacterias desde afuera hacia adentro, hacia la vejiga. Entonces es muy fácil que infecten la mucosa de la vejiga. Por ejemplo, en las mujeres que tienen una uretra más corta, pues es más fácil que lleguen a la vejiga. Y ya una vez que están en la vejiga, pues el último paso es el ascenso de las bacterias desde este órgano hasta el riñón. Y pues hay varios mecanismos por los cuales esto puede ocurrir. Por ejemplo,
una hiperplasia prostática benigna que impida el paso de la orina hacia afuera. Como ya les comenté, pues esto hace más fácil una infección o el embarazo, la diabetes, todo lo que haga que la orina no pueda salir y que se quede dentro de la vejiga es fácil que pueda llegar a infectarse. Entonces, si hay una, como aquí pueden ver en la imagen, si hay una alteración de la unión vesicureteral en donde el uréter se une con la vejiga, aquí normalmente hay una válvula unidireccional que lo que va a hacer es que va a impedir el flujo retrógrado de la orina. Entonces, si hay una alteración en esta válvula, pues es fácil que la orina que ya estaba infectada pueda subir por el uréter hasta el riñón. De hecho, existen varias malformaciones congénitas en el que esta válvula pues no funciona de una manera adecuada y es fácil que en niños pequeños se vean varias infecciones de vías urinarias repetidas y que luego después se hacen estudios y se dan cuenta que es por un mal funcionamiento de la válvula. No solamente son malformaciones congénitas, sino que también se pueden adquirir en la vida adulta, ya sea por una disfunción vesical, por diabetes o alguna lesión medular. Y ya por último tenemos pues el reflujo intrarrenal, en el que pues no es más que la orina infectada que llega a la pelvis renal y ya nada más entra por las papilas. Las papilas son estas que les estoy señalando aquí. Entonces es fácil ya nada más que entren por las papilas y ya llega ahora sí propiamente al riñón. Bueno, y ya en cuanto al cuadro clínico, pues es un paciente que te va a llegar con signos sistémicos de infección aguda, por ejemplo fiebre, escalofríos, malestar general, pero que su mayor queja es un dolor de inicio súbito en el ángulo costo-vertebral, o también lo pueden encontrar como fosa renal, y este es un dolor que puede explorarse por medio de una técnica de puño-percusión. Del lado derecho superior les puse una imagen de pues un médico realizando esta técnica, en el que con la mano izquierda pues se coloca en la fosa renal y con la mano derecha con el puño cerrado se realiza un pequeño golpe sobre la mano, y esto le va a generar un dolor muy intenso y muy fuerte al paciente. Entonces a este signo del dolor del paciente creado por esta percusión se le llama signo de Giordano positivo. Aparte de estos signos y síntomas, el paciente también te dice que tiene o que va muchas veces al baño y que de estas veces que va a orinar es muy escasa la orina. A esto se le llama poliaquiuria. También tiene disuria, que es el dolor o la molestia al orinar, y el tenesmo, que es la sensación de no haber terminado de orinar. En cuanto al diagnóstico y el tratamiento, pues esto va a depender mucho del paciente. Es decir, aparte de que tú notas todos estos signos y síntomas y que le realizaste una buena historia clínica, en el que pues notas varios factores de riesgo, varios datos que te hacen orientarte a que este paciente podría tener una pielonefritis aguda. Entonces, una vez que tú sospechas esto, se puede realizar un examen general de orina, se puede realizar un urocultivo, pero obviamente pues no te vas a esperar a que estos resultados te salgan positivos, sino que inicias un tratamiento empírico esperando a que salgan estos resultados, y ya que salgan positivos pues ya puedes cambiar tu tratamiento dependiendo de lo que haya salido en el urocultivo. Ahora bien, si es un paciente con una pielonefritis aguda complicada, en el que ya tiene datos de sepsis, tiene náusea, vómito, pues ya es un paciente en estado grave que se tiene que hospitalizar, y el tratamiento aquí pues ahora ya va a ser por vía intravenosa, aparte de que pues pediste el urocultivo, y si no responde al tratamiento por vía intravenosa se le puede realizar un antibiograma, que es la imagen del lado derecho, es la tercera imagen, y pues ustedes saben que un antibiograma pues es para revisar la resistencia que tienen estas bacterias a los antibióticos y así poder darle un antibiótico más efectivo a tu paciente. En este corte no hay tinción ni célula característica. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar a la morfología microscópica y macroscópica de esta patología de la pielonefritis aguda. Y bueno, pues en esta diapositiva podemos ver dos cortes de pielonefritis aguda.
Y pues nosotros, becarios de patología, siempre les decimos que inicien viendo su corte eh, desde un panorámico, o sea, desde el modo panorámico, para que ustedes puedan observar y sepan identificar que están en un riñón. ¿Y cómo podemos saber que estamos en riñón? Porque estamos viendo estas estructuras circulares que corresponden con glomérulos, ¿de acuerdo? Todos estos que estoy señalando aquí son glomérulos. Y también podemos identificar estas estructuras tubulares que podemos pues verle una luz o un espacio dentro de ellos que corresponden con túbulos. De este lado también podemos ver los túbulos, pero algo que nos llama la atención en estos dos cortes es esta coloración basófila que estamos viendo aquí, este puntilleo basófilo que les estoy delimitando, que corresponde con un infiltrado polimorfo nuclear. Recordemos que estamos en una infección aguda del riñón, es una pielonefritis aguda. Por lo tanto, el tipo celular o el tipo de célula inflamatoria que vamos a ver aquí son los polimorfonucleares, ¿de acuerdo? Que pues empiezan a formar estos agregados o estos acúmulos, este infiltrado polimorfonuclear. Si hacemos más aumento, podemos ver las estructuras del riñón más fácilmente. Podemos ver aquí dos glomérulos que teóricamente el espacio de Bowman puede estar reducido, es decir, el espacio que está entre la cápsula y el mesangio está reducido, o en algunos cortes lo pueden ver normal. O sea, aquí estamos viendo dos glomérulos normales, pero sepan que también lo pueden encontrar reducido. Podemos ver aquí los túbulos, en los que ahora podemos ver un material dentro de ellos. Esa es la importancia de ver el corte desde un modo panorámico y hacer poco a poco más aumento para ir viendo lo que lo que les estoy señalando aquí. Estamos viendo un material dentro de ellos que corresponde con polimorfonucleares. A los túbulos con polimorfonucleares dentro se les conoce como cilindros leucocitarios. ¿De acuerdo? Igual, aquí podemos ver mucho infiltrado polimorfonuclear, que es todo este puntilleo. Y algo que les quería mencionar también que es muy importante es que no siempre van a ver los túbulos en un corte longitudinal como estos, sino que los pueden ver en un corte transversal, como estos que les estoy señalando aquí. Es muy fácil que se puedan confundir con glomérulos, cuando en realidad estos no lo son. Son túbulos en un corte transversal. Y este material basófilo que vemos dentro son los polimorfonucleares, es decir, estos también son cilindros leucocitarios. De este lado podemos ver también el infiltrado polimorfonuclear característico, que es todo esto que está en el intersticio, está entre los túbulos, está entre los glomérulos. Igual podemos ver aquí un túbulo en corte longitudinal con los polimorfonucleares, es decir, este es un cilindro leucocitario. Aquí podemos ver otro, ¿de acuerdo? Y aquí les traigo varios cortes con un poco más aumento de los túbulos. Y les puse un corte de glomérulos aquí para que sepan diferenciar y sepan ver cómo se ve un túbulo de un glomérulo para que en su examen de laboratorio no se confunden. Si pueden apreciar la diferencia, o sea, las células mesangiales de un glomérulo no se parecen para nada a los polimorfonucleares dentro de los túbulos. Y en esto les traigo todavía un poco más aumento en donde podemos ver que los túbulos tienen un epitelio cúbico simple, cuando en realidad el glomérulo no tiene este tipo de epitelio. La cápsula de Bowman de un glomérulo tiene un epitelio plano simple. Vean como aquí no hay nada de células y los túbulos sí las tienen. ¿De acuerdo? Igual podemos apreciar este puntilleo basófilo que se ve claramente que son polimorfonucleares y no se parece nada al mesangio de un glomérulo como este que les estoy señalando aquí. Muy bien, en estos dos cortes que les puse aquí hay unas estructuras muy importantes que aparecen en la pielonefritis aguda. De hecho, es una característica bastante importante porque la pielonefritis aguda pues, es una infección que se caracteriza por formar microabscesos. Ustedes vieron en su primer parcial de pato que una infección bacteriana
genera una necrosis licuefactiva. Esta necrosis licuefactiva se produce porque las células inflamatorias, que en este caso son los polimorfonucleares, producen enzimas que empiezan a digerir, empiezan a licuar el tejido y en un corte histopatológico se representan de esta manera, como microabscesos. Podemos ver aquí el centro de un centro necrótico acidófilo con esta celularidad alrededor, este infiltrado polimorfonuclear que forma el microabsceso. De este lado también les traigo otro corte con 3 microabscesos. Aquí hay uno, aquí hay otro y este es el tercero. Si se fijan como en el centro se ve un poquito más acidófilo y alrededor podemos ver pues más celularidad que corresponde con el infiltrado polimorfonuclear. De igual manera podemos ver el infiltrado en el intersticio, podemos ver glomérulos, ¿de acuerdo? Y algo que es muy importante aclarar es que no en todos sus cortes de pielonefritis aguda van a poder ver estos microabscesos. En la mayoría, lo único que van a poder ver va a ser el infiltrado polimorfonuclear en el intersticio y los cilindros leucocitarios. Entonces, eh, pues no se preocupen si no ven en su corte estos microabscesos. De hecho, ya cuando vean su corte de pielonefritis crónica, van a poder ver fácilmente las diferencias entre una aguda y una crónica. Entonces no es necesario que sepan, no es necesario que vean estos microabscesos en su corte siempre para saber que es una pielonefritis aguda, ¿de acuerdo? Muy bien, y ya por último, otra de las características que podemos ver en los vasos sanguíneos es la congestión. Fíjense cómo aquí les señalé estos vasos sanguíneos que están aquí y este de aquí. Y los podemos ver pues prácticamente todos congestionados, que pues no es algo característico, simplemente es algo que se puede ver en cualquier infección aguda, entonces no es patognomónico de una pielonefritis aguda. De este lado les puse otros 2 microabscesos con un poco más de aumento para que vean cómo se ve el centro necrótico con los polimorfonucleares alrededor. Muy bien, ahora sí, ya pasando al macro, lo que vamos a ver en el riñón es un riñón aumentado de tamaño, edematoso, turgente y con estos puntilleos o con estos puntos blanquecinos que les estoy señalando aquí, que también están señalados con la flecha negra, que corresponden con los microabscesos a nivel macroscópico, ¿de acuerdo? Que como aquí les puse, es producida por una necrosis licuefactiva propiamente por una infección bacteriana, ¿de acuerdo? De este lado, si hacemos un corte en el riñón, podemos ver también todo este puntilleo blanquecino, amarillento, que corresponde con los microabscesos. Podemos ver ciertas zonas hemorrágicas, ¿de acuerdo? Y pues esto es prácticamente lo más importante. Y aquí les puse una tabla en donde están todos los parámetros de riñón. Acuérdense que siempre les decimos que cuando hay un corte de riñón hagan una tabla donde pongan los 4 parámetros: glomérulos, túbulos, intersticio y vasos sanguíneos. Y aquí les puse las características de cada uno para que pues, no se confundan con los otros 2 cortes de riñón que se ven en primer parcial. Muy bien, pues esto ha sido todo de la clase de pielonefritis aguda. Si tienen alguna duda, eh, pueden buscarme en Facebook y con gusto yo les puedo resolver cualquier duda que tengan sobre este corte o sobre cualquier otro. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nidia Andrea Charles Elizondo y el día de hoy les voy a estar impartiendo uno de los temas del apartado de inflamación aguda, que es apendicitis aguda. Recordando un poco acerca de la inflamación aguda, en esta las principales células involucradas son los polimorfonucleares, principalmente los neutrófilos. También tenemos mediadores de la inflamación como aminas vasoactivas, quimiosinas y citocinas. El comienzo de la inflamación aguda es inmediato y puede durar pocos días, semanas, pero no más de 15 días. A diferencia de la inflamación crónica, que su comienzo es retardado, pues si no se trata la inflamación aguda, puede terminar en una inflamación crónica. Y su duración no tiene límite. Las principales células involucradas en el proceso de inflamación crónica son los mononucleares. Ok, empezando, tenemos al órgano que va a ser el apéndice. Hablando un poco del apéndice,
este tiene un tamaño promedio de 7.5 centímetros y recordando un poco acerca de la anatomía, su posición más frecuente es retrocecal. Entre un 10 y 25% de los pacientes carecen del característico dolor en la fosa ilíaca derecha de la apendicitis debido a la variedad de posiciones del apéndice. Pero pues con que sepamos que la posición más común del apéndice es retrocecal. El proceso es una inflamación aguda y lo más importante que tenemos que saber de aquí es que las células principales que vamos a encontrar en la inflamación aguda son los polimorfonucleares, ¿ok? No confundir con inflamación crónica, que son mononucleares. Entonces tenemos que saber y distinguir muy bien qué tipo de células vamos a encontrar en la inflamación. La inflamación aguda, polimorfonucleares. Bueno, en la etiopatogenia, la mayoría de los casos de apendicitis es secundaria a la obstrucción de la luz, principalmente por un fecalito o también llamado coprolito, que es materia fecal. En vez de seguir su trayecto normal por el colon ascendente, el colon transverso, descendente, sigmoides hasta llegar al recto, pues por error llega al apéndice y causa una obstrucción de la luz apendicular. Aquí, por ejemplo, estaríamos viendo en el macro, pues la materia fecal, que es el fecalito, ¿ok? Menos frecuente también puede ser por parásitos, como por ejemplo Enterobius vermicularis o Ascaris lumbricoides. En esta imagen, este parásito es Enterobius vermicularis. En la microscopía se van a encontrar en la luz porque están obstruyendo la luz apendicular, entonces en la luz vamos a encontrar los parásitos, ¿ok? También puede ser por procesos neoplásicos o por una hiperplasia linfoide inflamatoria. Todas estas posibles causas conllevan a inflamación que secundariamente, al aumentar la presión intraluminal, producen una disminución o un colapso en el retorno venoso y terminan por ocluir los vasos arteriales, produciendo isquemia. A su vez, dicha obstrucción e isquemia facilita la infección por proliferación bacteriana, por ejemplo, por Bacteroides fragilis o por E. coli. Posteriormente puede haber formación de abscesos, necrosis y si no se trata o no es atendida a tiempo la apendicitis, esta infección, pues puede llegar a comprometer el peritoneo adyacente y causar una peritonitis. Y pues ya sería esto muy grave. Entonces, de la etiopatogenia tenemos que saber cuáles son las principales causas de la obstrucción de la luz apendicular, principalmente es el fecalito, pero pues también puede ser por parásitos, por una hiperplasia de folículos linfoides y procesos neoplásicos, ¿ok? Después tenemos la epidemiología. En la epidemiología, el dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta médica en el servicio de urgencia. De las posibles etiologías del dolor abdominal, la apendicitis es la más común y más frecuente de abdomen agudo quirúrgico. El riesgo durante toda la vida de sufrir apendicitis es de 7%, es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, pero pues ninguna edad está exenta, pues a cualquier grupo de edad le puede afectar, pero pues es más frecuente en adultos jóvenes y en adolescentes. También es más frecuente en hombres que en mujeres. Y por otro lado, las tasas de apendicitis son 1.5 veces más altas en población blanca en comparación al resto de la población y se ha reportado que la apendicitis suele presentarse 11.3% más en verano que en invierno, ¿ok? Entonces aquí lo más importante que es más frecuente en adultos jóvenes y adolescentes, pero pues puede afectar a cualquier tipo de edad, ¿ok? A cualquier grupo de edad. Después tenemos el macro. En el macro aquí tenemos dos imágenes, una está sana y una está pues mal. En la del lado izquierdo pues esta claramente es es el apéndice sano. Vemos el color, es un color rosado, se encuentra sano, el diámetro está normal, no podemos observar ninguna alteración, todo se encuentra relativamente bien. Del lado derecho vemos cómo el apéndice está muy dilatado en comparación a la imagen del lado izquierdo. El apéndice está muy dilatado, el calibre está muy grande, está edematoso, está tortuoso, turgente, la capa de serosa
está enrojecida y puede llegar a tener exudado fibrino purulento. Entonces, las características del macro es que el apéndice va a estar dilatado, va a estar edematoso, va a estar turgente, la superficie serosa va a estar enrojecida y puede haber exudado fibrino purulento. ¿Ok? Después, en el micro. En el micro es muy importante conocer primero la histología normal para poder saber cuando algo está alterado. Entonces, tenemos que saber las 4 capas del apéndice, que es mucosa, submucosa, muscular y serosa. En la mucosa se va a subdividir en 3, en el epitelio, en la lámina propia y en la muscular de la mucosa. En la mucosa, ok, ya dijimos que se subdivide en 3 y tenemos el epitelio. El epitelio es un epitelio cilíndrico, simple, con abundantes células caliciformes productoras de moco. Entonces aquí vamos a observar el epitelio, ¿ok? Este es el epitelio. Después tenemos la lámina propia, que está formada por tejido conectivo laxo con la característica de infiltrado de tejido linfoide, ¿ok? Y la muscular de la mucosa, que esta se va a encontrar interrumpida por los folículos linfoides encontrados en la mucosa y en la submucosa, ¿ok? Entonces todo esto de aquí es la mucosa, acá. También en la mucosa vamos a encontrar las glándulas o criptas de Lieberkühn, ¿ok? De este lado me gustó mucho esta imagen porque nos circula o nos delimita cada capa. En color azul vamos a encontrar la mucosa. Si ven, es muy fácil de identificarla porque vamos a encontrar las glándulas. Y pues podemos, como ya les dije, determinar el tipo de epitelio que es, ¿ok? Después tenemos la submucosa. La submucosa está constituida principalmente por la presencia de folículos linfoides. Puede haber tejido adiposo, podemos encontrar vasos y conductos linfáticos. Este de aquí va a ser la submucosa. Todo esto. Y acá está delimitado con amarillo. Y pues vamos a encontrar folículos linfoides formando nódulos linfoides, que por ejemplo aquí es esto. Y acá es este de acá. Por aquí encontramos otro. No se ve muy bien, pero pues aquí lo vamos a encontrar. ¿Ok? Y en la muscular, pues son fibras musculares lisas que movilizan la pared intestinal produciendo movimientos peristálticos. Entonces en la muscular, pues nada más vamos a encontrar fibras musculares lisas. ¿Ok? Y acá lo encontramos en verde y en azul. Y por último tenemos a la serosa, que está formada por tejido conectivo con un mesotelio que lo recubre. Y pues es todo. Aquí no se ve muy bien, pero después de la muscular sigue la serosa. Ok, ahora sí. Siempre que ustedes vean al micro una laminilla, siempre véanlo, por así decirlo, en una vista panorámica para que puedan determinar en qué órgano están o qué están viendo. Primero, tenemos que ver aquí en qué órgano estamos. Estamos en apéndice. Tenemos que ver las 4 capas que ahorita les mencioné. La mucosa, la submucosa, todas estas bolitas que ven aquí son los nódulos linfoides. Y después la muscular. Y aquí sí podemos observar muy bien la serosa. ¿Ok? Bueno, también es importante, nos tenemos que aprender muy bien qué va a haber o qué es lo característico en cada capa que ahorita se los voy a ir mencionando. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico pues de esto es apendicitis aguda y vamos a ir viendo las capas. Ok, en la mucosa. En la mucosa les dije que vamos a encontrar las glándulas o criptas de Lieberkühn, vamos a ver el epitelio, etc. La mucosa en la apendicitis aguda la vamos a encontrar ulcerada. ¿Ok? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tenemos un fecalito que está obstruyendo la luz, por así decirlo, va a golpear y va a ulcerar la mucosa. Entonces, la ulceración es la pérdida de continuidad de una superficie. ¿Cómo se debería de ver la mucosa normalmente? Lisita, o sea, sin
o sea, que esté todo continuo, que no haya pérdida de continuidad. Por ejemplo, vamos a ver aquí, les voy a decir dos para compararlo. Por ejemplo, de este lado. Aquí casi no hay pérdida de continuidad de la superficie, pero por ejemplo de este lado se ve cómo está ulcerada por cómo hay pérdida de la continuidad. ¿Sí me explico? De este lado también. Igual vemos cómo hay esta pérdida de continuidad. Esto se denomina ulceración, ¿ok? De este lado igual, pérdida de la continuidad, pérdida de la continuidad, pérdida de la continuidad. Y acá también. Normalmente se debería ver pues sin interrupciones. Y acá está ulcerado. Se pierde la continuidad. Y esto es lo característico de la mucosa. Entonces la mucosa va a estar ulcerada. Bueno, ahora siguiendo con la submucosa, en esta vamos a encontrar hipertrofia linfoide. Les había comentado que en la submucosa está constituida principalmente por la presencia de folículos linfoides. Entonces, en un proceso de inflamación aguda, que puede haber infección, etcétera, pues va a proliferar, va a haber una hipertrofia linfoide. Entonces, vamos a ver todo esto, es todo esto, la submucosa, y vamos a ver todos estos nódulos linfoides. Va a haber muchos nódulos linfoides, como ahorita en las diapositivas pasadas que se veía muchos nódulos linfoides, pues es esto, ¿ok? Todos estos nódulos linfoides es la submucosa. Les pongo, miren, aquí se ve un poco de la mucosa, aquí la muscular y acá la serosa. Les pongo cada una para que sepan diferenciarla, ¿ok? Pero pues esta es la submucosa. Bueno, después tenemos la muscular. En la muscular, esta es una capa muy importante porque esto nos va a dar el diagnóstico histopatológico de apendicitis aguda. En la muscular vamos a encontrar infiltrado polimorfo nuclear. Aquí se ve un poco de la submucosa y acá un poco de la serosa para que lo puedan diferenciar bien, ¿ok? Esta es la muscular y pues acá solamente está la muscular y vemos todo este puntilleo basófilo. Todo eso es el infiltrado polimorfo nuclear y esto es muy importante porque va a ser nuestro diagnóstico histopatológico. Esta pregunta me vino a mí en el examen, en mi examen, y me decía que, bueno, era el órgano, pues el apéndice, y me venía en la pregunta, ¿qué es lo que encontrarás en esta capa? Y me venía infiltrado polimorfo nuclear, hipertrofia linfoidea, congestión de vasos sanguíneos, etc. Entonces, si es muscular, ¿qué va a ser? Infiltrado polimorfo nuclear. Sí nos tenemos que aprender, y sí lo preguntan mucho, qué es lo característico de cada capa, ¿ok? Y por último, la serosa. En la serosa vamos a ver congestión de vasos sanguíneos. Si vemos aquí todo esto color rojo, todo esto es la congestión de vasos sanguíneos, son los eritrocitos congestionados, y acá igual. Aquí vemos, aquí, aquí, todo esto es la congestión. Aquí podemos ver tantito de la muscular y después ya la serosa congestionada, ¿ok? Y pues es todo. Sí es importante que recuerden cada una de las características de cada capa, ¿ok? Bueno, después tenemos el cuadro clínico. El cuadro clínico pues empieza con un dolor periumbilical en el abdomen que se desplaza hacia la fosa ilíaca derecha. Puede haber náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fiebre o febrícula que conforme empeora la enfermedad, pues va a ir aumentando la fiebre, estreñimiento, diarrea y también hinchazón abdominal. Este dolor puede empeorar cuando toses, caminas o realizas algún movimiento muy brusco. ¿Ok? Bueno, el diagnóstico es fundamentalmente clínico y consiste en la aparición de dolor en la región periumbilical del abdomen, que finalmente se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, que aumenta la palpación en el punto de McBurney, que ahorita se los voy a explicar, y está asociado a la resistencia muscular local. Si a lo anterior le agregamos exámenes complementarios, por ejemplo, estudios de laboratorio, en esos estaríamos encontrando una leucocitosis mayor a 10.000, pues se va a lograr una alta precisión. También nos podemos apoyar en estudios de imagen. El gol estándar de la apendicitis es el TAC, pero no lo suelen utilizar como de primera línea porque es muy caro
y pues es más tardado. Suelen utilizar más rápido pues un ultrasonido que pues es rápido y barato. Aquí podemos ver el apéndice con el fecalito, con la materia fecal. Y pues es importante también los hallazgos físicos característicos, como el signo de McBurney, el signo del psoas positivo y el signo del obturador positivo. Hay muchos más, como el talopercusión, entre otros, pero ahorita nada más les voy a mencionar estos tres. El signo de McBurney. Ok. Este consiste en una profunda hipersensibilidad que se detecta en un punto situado a 2/3 de distancia entre el ombligo y la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, si hacemos una línea del ombligo a la espina ilíaca superior y la partimos en 3/3, 1/3, 2/3, 3/3, en los 2/3 estaría el punto de McBurney. Si hacemos presión ahí, obviamente le va a causar dolor al paciente si es que tiene una apendicitis. El signo del psoas positivo, recordando dónde está el psoas, bueno, está aquí. Y recordando también la posición más común del apéndice, que es retrocecal. Al poner al paciente en decúbito lateral y pedirle que haga una extensión de la cadera derecha, pues va a tener un dolor exacerbado porque se va a estar comprimiendo el apéndice con el músculo psoas, ¿ok? Después tenemos el signo de obturador positivo, que pues también aquí tenemos el músculo, y vamos a poner al paciente en decúbito supino y vamos a flexionar su muslo derecho hacia su tronco y vamos a hacer una rotación interna. Y pues esto al paciente le va a molestar, le va a causar un dolor pélvico y pues eso también sería un hallazgo físico de apendicitis. ¿Ok? Y pues esto es todo de mi parte. Si tienen alguna duda, cualquier cosa que no les haya quedado claro, en la primera diapositiva está mi Facebook. Con toda la confianza me pueden hablar y preguntarme. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Génesis Herrera y les voy a hablar de la neumonía lobar aguda, que corresponde al corte número 4 de nuestro manual de patología. Bueno, empezamos leyendo el caso clínico. Es un masculino de 62 años de edad que inicia con malestar general, fiebre, escalofríos, tos productiva, hemoptisis herrumbrosa y dolor pleurítico. Se explora encontrándose estertores crepitantes a la auscultación y matidez a la percusión. La tele de tórax revela lóbulo radiopaco bien delimitado. Macroscópicamente, el pulmón presenta un lóbulo consolidado, color grisáceo con abscesos. El examen microscópico muestra condensación alveolar con infiltrado polimorfo nuclear en su interior. Además, hay congestión vascular, depósitos de fibrina y descamación de células epiteliales. Bueno, ¿qué nos interesa de este cuadro clínico? Pues el paciente es un masculino de 62 años de edad. Vamos a ver ahorita en epidemiología que esta enfermedad se presenta sobre todo en los extremos de la vida. Entonces, es una persona un poco más grande, es un adulto mayor. ¿Sí? Presenta fiebre, escalofríos, tos productiva, hemoptisis y dolor pleurítico. Más adelante vamos a ver el cuadro clínico de esta patología, pero pues estos son pues característicos de la neumonía lobar aguda. También se encuentran crepitantes, ¿sí? Que significa que pues los alvéolos están consolidados, ¿no? Que están llenos de algo, que ahorita vamos a ver de qué están llenos. Y bueno, ya lo macroscópico y lo microscópico lo vamos a ver más adelante. Ok, el nombre del corte es neumonía lobar aguda. Okay, estamos en el órgano del pulmón. Es un proceso de inflamación aguda. Ok, la neumonía es un proceso inflamatorio del parénquima pulmonar de origen infeccioso. En este caso vamos a ver el bacteriano. Okay. La neumonía bacteriana sigue dos patrones normalmente.
de distribución anatómica, que es la bronconía neumonía lobular y la neumonía lobar. La bronconeumonía pues presenta consolidación parchada del pulmón, pero eso no compete ahorita. Mientras que la neumonía lobar, como el nombre lo sugiere, presenta una consolidación en gran parte o en todo el lóbulo. La etiología, pues en los niños los niños son afectados principalmente por Haemophilus influenza, al igual que Mycoplasma pneumoniae. Y los adultos, como lo habíamos visto, la mayoría está afectado por Streptococcus pneumoniae. Los ancianos también se agrega a ello Moracella catarrhalis, es una X. Y pues aquí es importante pues recordar cómo es la vía de propagación de infección. Puede ser por microaspiraciones de secreciones orofaringeas o gotitas de flush, que es la más frecuente, o la inhalación de aerosoles contaminados, vía hematógena o por continuidad. Ok, la patogénesis. La progresión de la enfermedad se da mediante estas 4 etapas o 4 fases. Estas se darían si no se diera el tratamiento con antibiótico. ¿Okay? Normalmente se empieza a dar el tratamiento en la etapa de hepatización roja y ahorita vamos a ver, en la mayoría de los cortes que vamos a ver van a ser en la etapa de hepatización roja, porque pues estamos viendo la etapa aguda de la enfermedad. ¿Okay? En la etapa de la congestión, que es la primera, hay una hiperemia, hay edema alveolar y proliferación de la bacteria. ¿Okay? Esto se da alrededor del día 1 y 2. Y los capilares se encuentran engrosados y hay un aumento de polimorfonucleares. En la etapa de hepatización roja, que se da en el 2.º al 4.º día, es una inflamación hemorrágica alveolar exudativa. ¿Okay? Ya no hay aire alveolar, hay algo de fibrina en la superficie pleural, pero sobre todo está caracterizado por congestión y se le agrega agregado exudativo fibroso y hay más polimorfonucleares en los alveolos, al igual que macrófagos. En la hepatización gris, que es en el 4.º a 6.º día, es una inflamación fibrinopurulenta alveolar exudativa. ¿Okay? La pleura está cubierta de exudado fibroso que confluye y pues cubre toda la pleura. Toma un color gris el pulmón y el exudado aumenta al igual que los polimorfonucleares, pero aquí la congestión se reduce. La última etapa, que es la de resolución, se da en el 6.º a 12.º día. Pues ya es un procesamiento de los residuos del exudado. El cuadro clínico que va a presentar nuestro paciente pues va a llegar con una fiebre que inició de forma brusca, escalofríos con temblores, tos productiva con esputo mucopurulento, hemoptisis, la hemoptisis se da en algunos, disnea, dolor pleurítico. ¿Okay? El dolor pleurítico ocurre cuando, más adelante lo vamos a ver en el micro, pero es cuando ya la fibrosis, ya la fibrina llega a la pleura. ¿Okay? Aquí pues ya a la auscultación podemos escuchar el frote pleurítico. ¿Sí? Al macro, pues vemos la lesión en cuña en la radiografía, que es esta parte, que es la cuña, pues son esta forma de pues ese objeto que se pone debajo de las puertas para poder detenerlo. También en la radiografía vamos a ver el broncograma aéreo. Hay una consolidación
liver-like o hepática. Se empieza a parecer al hígado el pulmón. Es más sólido, es más seco y es granular. Hay un aumento de tamaño y peso, ¿sí? Por el tema inflamatorio, por el proceso inflamatorio. Pues hay inflamación, hay fibrina y también es rojo oscuro. Aquí normalmente el pulmón es rojo rosado y aquí vemos que toma un color pues rojito oscuro, ¿sí? Aquí están los depósitos de fibrina. Tiene un color más rojo, no está rosado, no se ve limpio, ¿ok? Que vemos aquí está en la etapa de hepatización gris, ¿ok? Vemos que está gris, ya no hay tanta congestión, aquí se ve un poco de congestión, pero pues lo que más se caracteriza sobre todo por el exudado fibroso, ¿ok? Aquí vemos otras dos imágenes. Aquí el lóbulo superior es el que está afectado, ¿ok? Vemos que pues está un color más pálido. Se puede encontrar, esta parte es los depósitos de fibrina, también ahí también es el exudado de polimorfonucleares, ¿ok? Ese no se ve tan edematoso. Al micro vamos a ver que va a haber dilatación y congestión vascular, ¿ok? Van a haber polimorfonucleares neutrófilos en los alvéolos, al igual que va a haber aumento en los macrófagos, exudado fibrinoso y también podemos ver eritrocitos. En el laboratorio vemos que se asemeja a un tablero de ajedrez por la diferencia de tonalidades que muestran los alvéolos entre uno y otro. ¿Okay? Ahorita en la siguiente imagen es más notorio. ¿Okay? Y pues vamos a ver que hay una congestión. ¿Okay? La pared alveolar está matosa. ¿Okay? Dentro de los alvéolos vamos a ver eritrocitos, vamos a ver los polimorfonucleares que normalmente se ven al microscopio, no se nota tanto en esta imagen, pero se ven como un puntilleo basófilo, ¿ok? Morado. El lumen de los alvéolos también se encuentra con exudado fibrinoso, ¿sí? Y bueno, en esta etapa, que en la hepatización roja se toman las muestras de laboratorio de esputo y sangre, ¿sí? Que van a ser estudiadas. Aquí está mejor, se ve mejor el patrón de ajedrez, ¿ok? Igual, vemos de nuevo la congestión, ¿ok? Vemos en esta parte hay edema, ¿ok? Acá también podemos ver que hay edema. Está este puntilleo, ¿sí? Todo este puntilleo, todo. También dentro de todos los alvéolos hay polimorfonucleares, ¿okay? En unos se nota más que en otros, por eso el nombre de patrón tablero de ajedrez. Y bueno, aquí hay algo muy bonito que son los poros de Kohn, ¿okay? Que aquí es donde el exudado intraalveolar se organiza saliendo pues focalmente por estos poros, ¿ok? Este poro comunica un alvéolo con el otro, ¿ok? Bueno, muchas gracias y cualquier duda que tengan respecto a este corte pueden buscarme en Facebook como Génesis Herrera, ¿ok? Muchas gracias. Al que se le estudia el pericardio. Ahorita vamos a ver la teoría, el micro y bueno, vamos a comenzar. Bueno, ahora sí comenzando con el tema, ¿cuáles son los parámetros que se estudian en todo corte de patología? Son estos de aquí, el nombre, el órgano, el proceso, la etiología, etcétera. Todo esto de aquí es parte de la teoría del examen de la
O sea, es importante que lo sepan, ya que en el examen se los pueden preguntar. Y pues bueno, son cosas sencillas, básicas, no se profundiza tanto como en patología teoría. Así que pues vamos a comenzar. Los primeros tres parámetros que se estudian es nombre, órgano y proceso. El nombre del corte es pericarditis serofibrinosa. Pues hay inflamación en el pericardio y el exudado es de tipo serofibrinoso. El órgano es el pericardio. Y bueno, vamos a ver estas dos imágenes. En esta de aquí se detalla o se describe pues, las porciones del pericardio como el corazón. Bueno, recordar que el pericardio está compuesto de dos porciones, una porción fibrosa y una porción serosa. La porción fibrosa pues tejido conectivo que comienza a formar ligamentos y sirve como sostén del saco pericárdico ahí en el mediastino. Y la porción serosa que se divide en porción parietal y porción visceral o también llamada epicardio es las que se van a estar situando y van a albergar el líquido seroso que ayuda pues a que se distienda de manera correcta el corazón, a las fuerzas de cizallamiento y todo lo demás. Y pues bueno, el miocardio, después del epicardio le sigue el miocardio y el endocardio que es endotelio que recubre las cavidades. Aquí está aquí, pues nada más la puse para que vean cómo el saco pericárdico divide en anterior, medio y posterior. Y pues también el proceso es una inflamación aguda. Esto es importante porque estas dos respuestas aquí es lo que vamos a ver en el microscopio más adelante. La respuesta vascular, recuerden que hay una vasodilatación y se va a presentar como una congestión vascular. Y en la respuesta celular, la célula predominante en un proceso inflamatorio agudo, pues ¿cuál célula es? Es el polimorfo nuclear. Así a grandes medidas, esto es lo que vamos a ver ahorita en el micro. En etiología, ¿cuáles son las causas más frecuentes que producen una pericarditis serofibrinosa? Son estas tres, se las dividía en intrínsecas, sistémicas y pulmonares. Pero antes de eso, su libro de patología, el Robbins, les maneja dos conceptos importantes. Primero, que la pericarditis serofibrinosa es el tipo más frecuente de pericarditis, por encima de la serosa, la hemorrágica, la gaseosa. Y también algo importante es que esta pericarditis es de tipo no infeccioso, a comparación de la serosa en donde sí hay infección. Y bueno, la enfermedad pericardíaca aislada es poco frecuente, o sea, es muy raro que el pericardio por sí solo esté afectado, donde estructuras vecinas, ya sea en pulmón o el mismo miocardio, no esté alterado. O sea, es muy raro que se produzca inflamación del pericardio por sí solo. Y bueno, ahora sí, ya entrando a las tres divisiones, comenzando con las intrínsecas, tenemos al infarto agudo del miocardio, que es la causa más frecuente por la cual se produce una pericarditis. La enfermedad reumática también es una causa frecuente, no tanto como el infarto agudo del miocardio, pero sí es importante saber. Acuérdense que esto es debido a una reacción cruzada por el sistema inmune a través del estreptococo tipo A, reconocen los antígenos y comienza a atacar lo que es el pericardio. Y bueno, el trauma, algún golpe en el tórax que afecte también el corazón y pues esto desencadena también la inflamación del pericardio. Una miocarditis, que eso lo van a ver luego ya en los cortes de cardiología, en donde el principal agente que se encuentra en las miocarditis es Coxsackie tipo B. Ya sé que dije que es no infecciosa, pero pues también puede ser por Coxsackie. No es muy frecuente, recuerden que el más frecuente es infarto, pero también en una infección por Coxsackie se puede presentar. Y bueno, el síndrome de Dressler es básicamente la presencia de pericarditis después de un infarto agudo del miocardio 2 a 5 semanas después. O sea, el paciente sufre un infarto, es controlado y todo, y después de un tiempo presenta inflamación en el pericardio. Y ese es el síndrome de Dressler. También se puede presentar como derrame pleural bilateral, porque también aparte de atacar lo que es el pericardio, también puede atacar la pleura pulmonar. Y bueno, ahora vamos a las sistémicas, donde otra importante es el síndrome urémico, ya por falla renal, por ejemplo en pacientes con enfermedad renal
crónica, pues el boom aumenta y esto también puede generar una complicación como es la pericarditis. Enfermedad de tejido conectivo, en enfermedades como esclerodermia o lupus también puede alterarse. En las pulmonares tenemos neoplasias, tuberculosis y neumonía complicada con empiema. Estos de aquí, más que pericarditis serofibrinosa, también pueden producir una pericarditis hemorrágica, como es el caso de las neoplasias, ¿no? En el pulmón, si está el tumor maligno, crece y pues puede destruir tejido y puede atacar al pericardio. Y en la tuberculosis puede haber necrosis gaseosa. Y bueno, aquí están las causas más frecuentes: el infarto, el síndrome de Dressler y el síndrome hiperurémico. En la epidemiología no hay un grupo de población específico como tal, donde los libros mencionen que haya más prevalencia en ese tipo de pacientes. Al final coloqué una tablita de una revista española donde dice la incidencia que hay de pericarditis en distintos tipos de enfermedades. Vamos a ver ahora el cuadro clínico. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a presentar el paciente con una pericarditis aguda? Son estos 4 aquí que les menciona su libro Robbins. Bueno, vamos a comenzar con el primero, donde el paciente va a tener un dolor torácico atípico. ¿Qué quiere decir? Pues que el dolor va a sentir dolor a nivel external, y atípico, que se va a presentar en decúbito y sin realizar esfuerzo físico alguno. Es un paciente que está acostado, está relajado, no está haciendo actividad física y súbitamente surge el dolor. Y bueno, un signo característico de la pericarditis es este de aquí, es el llamativo roce de fricción. Este signo, ¿cómo se puede valorar? Pues a través de la auscultación, se ausculta al paciente y se va a percibir un sonido alto, áspero, debido a la inflamación del pericardio, y pues como el corazón está latiendo va a generar ese sonido llamativo. Bueno, también va a presentar reacciones febriles, que es fiebre. Pues como ya saben, la inflamación aguda aumenta interleucina 1, factor de necrosis tumoral, y todo eso llega al hipotálamo y desencadena fiebre. Síntomas de insuficiencia cardíaca que se van a presentar debido a que el corazón en la diástole no se extiende lo suficiente para albergar pues esa cantidad de sangre que debe de bombear. Y pues se va a presentar, ¿cuáles son los síntomas? Es disnea, dificultad de respirar, disnea paroxística nocturna, que son episodios de disnea cuando el paciente está dormido, ortopnea, en donde el paciente tiene dificultad de respirar cuando está acostado. Esto se puede corregir con el uso de almohadas. Y bueno, también pueden presentar fatiga sin realizar esfuerzo físico alguno, o haber realizado esfuerzo físico leve, moderado. Bueno, en esto ya hay escalas, pero pues no importa mucho en este corte de patología. Y bueno, en el macro, ¿cómo se va a ver el corte? A simple vista, esto es muy importante porque de las preguntas en la parte teórica del examen, pues siempre preguntan cuál es el aspecto que va a tener el pericardio, vaya. Y bueno, estas descripciones de aquí, pues básicamente va a haber un exudado fibrinoso que va a provocar un aspecto irregular y ondulado en la superficie, y una superficie que acumula líquido turbio de color amarillo pardo. Esto es lo importante, esto es como se va a ver en el macro, esto de aquí. O sea, va a ver un aspecto amarillo. ¿Por qué? Porque hay acúmulo de líquido turbio y fibrina. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, también hay una similitud, una analogía, una mnemotecnia que se hace este corte con, pues que parece a un pan con mantequilla. Eso ahorita lo vamos a ver. Aquí en esta imagen es la mejor que encontré. Bueno, de hecho se ve muy detallado, se ve muy bien cómo es que se va a ver el pericardio en esta pericarditis. O sea, lo particular, lo esencial es esta zona de aquí. Ven cómo se ve de un aspecto amarillo, se ve algo turbio por esta zona, y pues es lo que refleja, o lo característico que se ve al macro a simple vista del pericardio. Aquí simplemente hacen una incisión y dejan ver esta porción del pericardio, en donde este amarillo es debido a ese acúmulo de fibrina,
de células polimorfonucleares, de líquido turbio debido a la extravasación. Y pues que hay aquí en el pericardio, pues tejido adiposo. Por eso se ve así de esa tonalidad amarilla característica, que es muy común que se los pregunten en el examen. Aquí en estas dos imágenes vamos a ver esta primera, en donde igual se puede ver el aspecto amarillo del pericardio debido al depósito de fibrina, células, líquido turbio y tejido adiposo. Igual hacen una incisión, desprenden el pericardio y se ve esta porción de aquí, que es el pericardio visceral. Vean cómo se ve, este es un poquito más áspero. Y bueno, aquí se hace pues la analogía, o bueno, pues la referencia a lo que se usa en el laboratorio de patología para que se les quede mejor a la hora del examen, pues para uno acordarse de la mnemotecnia, de que se parece como si fuera un pan con mantequilla. Y pues bueno, aquí en esta otra imagen ya no se ve el aspecto amarillo, pero sí se ve algo turbio, se ve algo de extravasación y pues de hecho aquí se ve incluso hasta la orejuela del corazón. Y pues bueno, igual desprenden el pericardio y dejan ver esta porción del pericardio visceral. Ahora sí, al micro, ¿cuáles son las características o qué es lo que vamos a distinguir en el microscopio? ¿Qué es lo que se va a ver? Los parámetros importantes son estos cuatro aquí, en donde vamos a encontrar depósitos de fibrina, vamos a encontrar congestión vascular, presencia de polimorfonucleares, como son los neutrófilos, y pues también, no menos importante, que el endocardio y el miocardio va a estar respetado. No van a estar alterados, no va a haber ni hemorragia, no va a haber células inflamatorias que estén invadiendo ahí, por lo cual debe estar respetado. Aquí lo que nos importa es el pericardio, los componentes patológicos que vamos a encontrar. Bueno, primero, antes de ver el corte patológico como tal, pues aprovechando esta dinámica de hacer el video y todo eso para comparar mejor, pues qué mejor que ver un corte histológico normal, o sea, cómo se ve el pericardio normal, sin alteración, en su estado natural, y pues de una vez estudiamos lo que son los componentes del epicardio, porque acuérdense que al principio les señalé que lo que nos va a importar es el epicardio, que es esta zona de aquí. Pero bueno, comenzando, pues también recuerden que vamos a ver miocardio. Esta zona de aquí es miocardio, es corazón, son fibras musculares cardíacas. Acuérdense, es un corte longitudinal aquí. No se pueden apreciar muy bien los discos intercalares por la resolución de la imagen. Pero bueno, adyacente al miocardio vamos a encontrar ya el epicardio, que es este de aquí. ¿Y qué es lo que le vamos a estudiar al epicardio normal? Pues es que va a tener tejido adiposo. Si bien esto de aquí es tejido adiposo. Recuerden que es grasa. La grasa no se tiñe y se va a ver de ese aspecto. Otro componente es tejido conectivo laxo. Tejido conectivo laxo, que es estas células y fibras. Se compone de células y fibras que pues nada más sirven como tejido de sostén, que están ahí prevaleciendo. Esto de aquí también. Y la última pues es el mesotelio. Esto de aquí es una capa de células escamosas planas que están recubriendo pues la superficie externa de lo que ya es el epicardio. Que se les quede bien esta imagen, cómo está el epicardio sano. Y bueno, aquí hay una rama de la arteria coronaria probablemente, como ya saben es la que riega el corazón. Y pues hay la presencia de hemátias. En esta otra imagen, que también corresponde a la histología normal del pericardio, ¿qué es lo que vamos a ver? Igual el epicardio, en donde igual aquí se puede ver el tejido adiposo, tejido conectivo, y bueno, el mesotelio no se alcanza a apreciar muy bien, pero esta la puse para que vean en el estado normal como el vaso no está muy congestionado. O sea, si ven, este es un vaso. Que bueno, también otro componente del epicardio, son vasos sanguíneos que albergan ahí. Y vean cómo no hay congestión, o sea, no hay muchos hematíes que estén ocupando la luz del vaso, por lo cual nos indica que no está ante la presencia de una inflamación aguda.
o alguna respuesta inflamatoria. Y bueno, aquí también recuerden epicardio y le sigue el miocardio, donde vemos un corte longitudinal, igual las fibras musculares que compone el músculo cardíaco. Aquí esta imagen también es de un corte normal de corazón. Esto lo puse para que vean cómo se ven las fibras musculares cardíacas. Aquí se ven los discos intercalares, que son uniones célula-célula, por conexinas, por fascia adherentes, que permiten el paso de iones para que ocurra una contracción rítmica. Y por recordar que para diferenciar de un músculo cardíaco a un músculo esquelético es que el núcleo va a estar en el centro. Si ven cómo está en el centro. Y pues también me gusta porque se ve esto de aquí. Esto de aquí es lipofusina, que es pigmento que se ve en la segunda clase de laboratorio de patología. Esto es, pues nada más señala que hay envejecimiento celular. No es algo dañino, patológico, pero nada más me gustó cómo se veía. Bueno, ahora sí vamos a ver lo importante en el laboratorio de patología. O sea, qué es lo que cómo se va a ver la pericarditis serofibrinosa bajo el microscopio, lo característico. Y pues bueno, vamos a comenzar a describir un poquito esta imagen. Recuerden que pues en lab, como reglas generales, es que siempre tomen una vista panorámica al principio y pues que se vea de periferia hacia el centro. Y pues en esta toma se aprecia muy bien, demasiado se aprecia muy bien, tanto periferia como ya es un poco más centrado el corte. Comenzando con esto de aquí acidófilo que ven estriado, pues es miocardio, es músculo que está ahí. Recuerden que pues va a estar normal, va a estar respetado, no hay infiltrado, no hay hemorragia. La hemorragia se ve como pues es una extravasación de hematías que están invadiendo el intersticio. Y aquí no se ve nada. Esto de aquí es tejido conectivo. Esto es tejido conectivo, es normal que exista en un corazón. No es patológico. Y pues bueno, ahora lo que nos importa aquí en esta vista panorámica se alcanza a apreciar esto de aquí. Esto de aquí es el pericardio. ¿Y qué capa es? Es la capa visceral, también llamada epicardio, en donde pues ya podemos distinguir una de las características de este corte. Estos acúmulos de aquí que se ven acidófilos amorfos es la fibrina. Recuerden que pues hay una respuesta vascular, el fibrinógeno que está pues en el torrente de forma soluble. Al extravasarse se vuelve insoluble y se está aquí depositando, acumulándose en el pericardio. Y bueno, en esta toma no se alcanza a apreciar muy bien. Ahorita vamos a ver otras con mayor zoom y mayor detalle, en donde hay más celularidad. Recuerden que lo normal es que haya tejido conectivo, pero aquí se ve mucha celularidad, sobre todo en esta zona. Bueno, más bien en toda esta zona. Esa celularidad que está por demás, pues son los polimorfonucleares que están invadiendo. Como hay respuesta, llegan y se comienzan también a almacenar aquí. Y bueno, aquí también se puede ver el tejido adiposo, pues también es normal del epicardio. No se ven vasos congestionados. Ahorita vamos a ver si en las siguientes imágenes cómo se ven de mejor manera un vaso congestionado. Bueno, de hecho aquí hay uno, pero no se ve muy bien. Ya aquí hacemos un poquito más de zoom, enfocado pues ahora sí que a puro pericardio. Igual se ve de una mejor manera, una mejor resolución. Se alcanza a distinguir esto de aquí. De hecho aquí se ven mejor las células. Si ven cómo todas estas células están por demás, o hay, pues vaya, hay una invasión de células en el pericardio. Todo esto de aquí pues son los polimorfonucleares que están llegando. Aquí también, aquí pues se puede mezclar con el tejido conectivo porque ya pues también se pueden ver fibras, pero aquí más que nada es donde se ven pues más la llegada de polimorfonucleares. Y bueno, aquí se ve pues ahora sí que claramente como el depósito de amiloide está, pues ahora sí que la descripción correcta de pues, amorfo y acidófilo. Y pues bueno, eso ya quedó claro los polimorfonucleares. Aquí se ve mejor
El tejido adiposo no se tiñe y se ve blanco. Y bueno, aquí se ven muy bien esos tres parámetros pues típicos, característicos de una pericarditis serofibrinosa. Acuérdense que esto de aquí es lo que le va a dar pues el color amarillo o en pan con mantequilla. Aquí decidí poner esta imagen porque se pueden ver más vasos congestionados. O sea, igual se puede ver fibrina, polimorfonucleares, pero en esta de aquí se alcanza a ver un poquito más lo que es los vasos congestionados. Si ven como todo esto rojo de aquí que se ve son hematíes que están llegando por la respuesta vascular. Aquí está pues la capa del vaso sanguíneo y vean cómo está ocupada toda la luz por hematíes por completo. Aquí en este también hay un vaso y toda la luz que pues no debe estar tan congestionada de hematíes está completamente pues ocupando ese espacio. Y pues bueno, esta la coloqué para que vean cómo se puede ver la congestión vascular en este corte. Y pues bueno, igual miocardio, tejido adiposo, polimorfonucleares y bueno. Y bueno, ya para terminar, pues cuáles son los últimos parámetros que se estudian en cada corte, son estos dos. Si tiene alguna célula especial, si tiene alguna extinción especial, la respuesta es no. Y bueno, algunas complicaciones que puede tener una pericarditis serofibrinosa, pues es taponamiento cardíaco, que se va a presentar con la tríada de Beck, que es aquí, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lentos e hipotensión arterial. Pues ya como el pericardio está tan inflamado que comienza a comprometer más la función del corazón y se comienzan a ver estos síntomas. Y bueno, un derrame pericárdico en donde el saco pericárdico pues hay una fuga de líquido que contiene, también es una complicación. Y una pericarditis constrictiva, donde pues ya por tiempo prolongado, ya crónico, pues de hecho esto es más común en las tres en ya un estado crónico, pues el pericardio se vuelve rígido y comienza a comprometer la función del corazón. Y pues esta tablita de aquí es lo que les decía, la incidencia que puede haber en diferentes patologías de producirse una pericarditis. Por ejemplo, por Coxsackie hay de 30 a 50, lupus, artritis 30, fibrosis reumática 20 a 50. Esto no se los pueden preguntar, esto ya es extra. Y bueno, ya para terminar, nada más agrego esta imagen en la que te describe los tipos de pericarditis, tanto aguda como crónica, te detallan frecuencia, etiología, característica, macro, micro y una imagen. Está padre, está concisa y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan entendido, que me he expresado de la mejor manera y pues si tienen alguna duda, ahí está mi Facebook y bueno, éxito en su materia de patología.